Los saludamos a todos. Les damos la más cordial bienvenida también a quienes nos acompañan vía Zoom. Esperemos no tener ningún inconveniente con la conexión. Vamos, hermanos a ponernos de pie, nosotros acá, allá en casa, a disponernos a estar en oración. Y decimos juntos: Jesús, en ustedes confiamos desde el nombre de la estudiamos los objetivos. Santa Familia de Nazaret, las familias, lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inmutable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús y José, escuchen, acojan nuestra súplica. San Manuel Morales, patrono de nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Como dijimos en la reunión pasada, estas últimas 5 sesiones que nos quedan, las vamos a dedicar al estudio sistemático, o al menos un poquito más en forma, del documento, la exhortación postsinodal Amoris Laetitia. Por cada sesión estaremos viendo hoy la introducción y el primer capítulo, y en las demás estaremos viendo 2 capítulos por cada una. Al término de nuestra formación en noviembre habremos terminado con el documento y con todo el estudio. Antes de entrar de lleno a este documento, vamos a escuchar al padre Luis Rubén, que nos presenta el día de hoy este estudio, permítanme nada más, de Amoris Laetitia, o más bien del pensamiento del Papa Francisco. Bueno, más bien yo les voy a presentar unas claves para poder entender el pensamiento del Papa Francisco. No es tanto la introducción, que prácticamente el documento es una paginita y media. Yo voy a presentarles un poquito más del pensamiento del Papa Francisco. ¿Por qué nos habla él siempre de la alegría? ¿Por qué nos habla él del pueblo santo, fiel de Dios? ¿O por qué nos habla de iglesia en salida? Esas claves nos van a servir mucho para poder comprender este documento que conocemos como la alegría del amor en la familia. Yo me he preocupado un poquito por escribirles algo que sea sustancioso, ¿verdad? Entonces, prácticamente voy a ir siguiendo el texto que yo tengo aquí, que quizás se lo van a mandar por internet, estará de alguna forma accesible a todos ustedes. Bueno, durante el magisterio del Papa Francisco ha dado algunas claves. La primera es pueblo santo, fiel de Dios. Para el Papa, nosotros no somos nada más demos, no somos una demografía cualquiera, sino somos un laos. Es diferente. La palabra demos es el pueblo por conocido, ¿verdad? El laos es el pueblo escogido, el pueblo que Dios se creó, el pueblo que Dios ama. Es un pueblo que él fue formando, ¿verdad?
sacándolo de Egipto, formándolo en el desierto, dándole todo lo necesario. Es el pueblo con el cual él hace su alianza. De tal modo que incluso en las oraciones, el Santo Padre dice, ven espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. No nos podemos detener mucho, pero si nosotros ponemos a pensar en las teologías, en los pensamientos que hubo en América Latina, pues acordémonos de la teología de la liberación que buscaba al pueblo, pero desde el marxismo, desde el comunismo, desde una forma que no nos va a llevar a la liberación plena. En cambio, el Papa también se preocupa mucho por el pueblo y nos invita a hablar del pueblo. Él mismo dice, la evangelización es una cuestión de la pasión por Cristo y pasión por su pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo es algo muy importante en toda la teología del Antiguo, Nuevo Testamento, el magisterio de la Iglesia. Bueno, esa es la primera parte. Somos el pueblo que le pertenecemos. Somos amados por él. La segunda clave que nosotros tenemos para poder entender al pensamiento del Papa Francisco es una iglesia en salida. Una iglesia que no sea un museo, él lo ha dicho, que tenga gran pasado, pero que no tiene nada de futuro. Él quiere una iglesia incluso herida, que va y busca a sus ovejas, que va a las periferias no solamente territoriales, sino existenciales, las personas más frágiles, más débiles, las ovejas más necesitadas. El Papa dice, hay que ser una iglesia en salida, hay que salir de la comodidad, hay que salir de tantas cosas que nosotros tenemos para poder ser esa iglesia que Dios quiere. La iglesia que defiende lo que le es propio, y en este caso la familia, estimados. Él quiere pues una iglesia pobre para los pobres y con los pobres. La tercera clave, y que creo que es la más importante para lo que a nosotros nos interesa en estas charlas, es la alegría. Una clave para entender el pensamiento del Papa Francisco es la alegría. Así lo ha demostrado no solamente en los títulos de su magisterio, de las exhortaciones, de todos los mensajes que nos ha dado, sino incluso también en el contenido. Aquí tenemos pues algunos documentos que él nos ha entregado. El primero fue Evangelii Gaudium, que es prácticamente una exhortación programática, es decir, donde él programa casi todo lo que quiere hacer como sucesor de Pedro, y en el cual nos invita a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Nosotros tenemos que ir a mostrar la alegría de habernos encontrado con Cristo nuestro Señor, la alegría de ser aquellos que han recibido un mensaje extraordinario que ha transformado el mundo. Nada menos en este tiempo no se reza el Ángelus, sino el Letare, ¿verdad? Alégrate, Virgen María, exulta, goza. ¿Por qué? Porque aquel que mereciste portar en tu seno ha resucitado, como nos lo había dicho. Y esa es la alegría que va a marcar toda nuestra existencia, ¿sí? El segundo documento con el cual vemos este pensamiento del Papa es La alegría del amor, que es nuestro objeto de estudio. Hay un documento que él escribió sobre las universidades y facultades eclesiásticas, Veritatis Gaudium, el gozo de la verdad, o la alegría de la verdad, podemos también decirlo, ¿verdad? Y también él nos escribió una maravillosa exhortación sobre la santidad que es para todos nosotros. Se llama Gaudete et Exultate. Gócense, regocíjense. ¿Por qué? Porque el camino que nosotros estamos llamados a vivir es un camino de alegría, de gozo, de verdad, de plenitud para las personas, ¿verdad? Bueno, pero podemos preguntarnos, ¿y por qué estas claves? ¿Por qué el Papa ve esto? Bueno, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? Y no vamos a sacar como conclusión que el Evangelio es el mensaje de la máxima alegría que llega a todos nosotros. Aún estamos en Pascua, aún estamos nosotros viviendo este tiempo gozoso, extraordinario,
En el pregón pascual, en el sábado santo nos decían, exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, goce también la tierra, alégrese también nuestra madre la iglesia. ¿Y el motivo? ¿Cuál era el motivo? La victoria del Rey tan poderoso. Nosotros no tenemos un mensaje cualquiera, tenemos un mensaje extraordinario de salvación, de vida eterna, de plenitud para las personas. El mensaje que nosotros tenemos, no tenemos por qué compararlo con ningún otro, porque sabemos que es el mensaje de Dios y que trae felicidad y trae plenitud y trae alegría a todo el mundo. Bueno, si vemos algunas partes de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Lucas 2:10 nos dice, el ángel les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría que les será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, Señor. Comenzando con el primer anuncio que se da a los pastorcillos, es la gran alegría que llega a nosotros por la venida del Hijo de Dios. Y así recorremos las Sagradas Escrituras. No tenemos tiempo los padres aquí de ver todo el Antiguo y Nuevo Testamento, pero nos brincamos a Juan 15:11. Estas cosas les he hablado, les he dicho, para que mi gozo, el gozo de Cristo, esté en ustedes y vuestro gozo sea pleno. No estamos en pequeñas alegrías, estamos en la alegría más grande, una alegría plena, un gozo pleno, un gaudete, una exultación profunda en la persona, porque tiene la verdad, porque tiene la salvación, porque tiene a Dios. La alegría es un mensaje que nosotros tenemos y que es un mensaje que llega al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque la alegría es una necesidad antropológica. Nosotros tenemos necesidad de muchas cosas, pero las más importantes como el ser amado, la felicidad, la libertad y muchas cosas más, son necesidades que no podemos dejar de vivirlas, de experimentarlas, porque si no nos quedaremos frustrados. Yo tengo la experiencia de ser maestro de seminario desde hace 21 años y doy una clase que se llama Antropología Teológica. Y en esa clase, pues claro, analizamos al hombre desde el punto de vista de lo divino, desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del hombre? Y me he dado cuenta que el mensaje cristiano no es una añadidura al mensaje del hombre, a lo que necesita del hombre. El mensaje de cristiano no es algo ajeno al hombre, sino que este mensaje es lo que más profundamente necesita el hombre en su corazón, en su persona. La verdad que viene de Dios es lo que más busca el hombre sin quererlo. Lo puede hacer explícito o implícitamente, ¿verdad? De una u otra forma, el hombre siempre busca la alegría que viene de lo alto, o la verdad que viene de lo alto, o el amor que viene de Dios. Entonces no podemos quitarlo. No podemos decir, bueno, esto lo quito de mi existencia como me pudiera quitar yo una ropa que puede ser roja, blanca, amarilla, o puede ser una chamarra de la marca que ustedes quieran, porque eso es algo añadido. Pero el mensaje de Cristo, o digámoslo de otro modo, lo cristiano no es algo ajeno al humano. Lo cristiano, apúntenle esa frase, es la máxima perfección del humano. Lo cristiano es la máxima perfección del humano. Pero miren, el mundo nos presenta muchas formas para poder alcanzar algo de alegría. El consumismo, y no basta. Incluso nos está hablando de un amor meramente humano, y no basta. Encontramos frustración, encontramos tristeza, desesperación, estrés y realización al final, porque no está la alegría que al final de cuentas el corazón del hombre busca. Por lo tanto, en este mundo así falto de alegría, en este mundo así necesitado de esa alegría, el magisterio del Papa Francisco se convierte
en un mensaje extraordinario. No solamente porque es el del Papa Francisco, sino porque es lo que está en las Sagradas Escrituras, el mensaje de alegría. El magisterio del Papa Francisco nos invita a ser también nosotros apóstoles de la alegría. ¿Y dónde tenemos que hacerlo más que en cualquier otro lugar? Sino en la familia. En la familia tenemos que vivir esa alegría, tenemos que buscar ese gozo, tenemos que buscar ese gaudium, ¿verdad? El gozo interno profundo de vivir en el amor, la verdad, la justicia, lo que es el reino de los cielos, etcétera. Bueno, adelante, por favor. Hablando de la alegría en la familia, bueno, esta no se nos debe pasar esta filmina. Miren, estimados, hemos sido creados en Cristo. La antropología tiene su fundamento en Cristo y tendrá su plenitud en Cristo. Y mientras que vivimos aquí, en nuestra historia, ¿verdad? Lo que nos sostiene es Cristo, que está aquí, el que está bajito ahí, lo que nos sostiene es Cristo. Y a donde tenemos que apuntar es Cristo. Entonces, esta dimensión cristológica de la plenitud, de la realización del hombre, no la podemos olvidar. Nosotros no anunciamos cualquier cosa. Nosotros anunciamos al Hijo de Dios, en el cual o al cual hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Él es la imagen verdadera, la imagen perfecta del Padre. Y nosotros hemos sido creados según la imagen de Dios, que es Cristo. Por lo tanto, quiten a Cristo de algún otro lado, desde la creación hasta la su plenitud, y el hombre no se va a realizar. Por eso encontramos todas esas tristezas que vemos en el transcurrir de la historia de muchas personas. Bueno, seguimos. Esta alegría, pues, no remite nada más al mundo material y no es una filantropía. Lo constatamos en un ambiente cultural en el que aún con todo el consumismo que se oferta, con todo el eros y el así dicho amor humano, reina la tristeza, la desesperación, el estrés, la irrealización, habíamos dicho hace un momento. Así nos invita el Papa a ser apóstoles en esta sociedad de la alegría, del mensaje de Cristo que es alegría. Hay un pasaje muy importante en las Sagradas Escrituras que conocemos nosotros que se refiere también a la familia, que es las bodas de Caná. ¿Sí? Y el filósofo Filón de Alejandría le daba una interpretación nueva a este pasaje bíblico, diciendo que Jesús no solo es el dispensador, sino lo dispensado. Jesús no solamente da el vino, sino que Él es el vino de la alegría. Cuando Jesús viene, nosotros lo vemos en la teología, ¿verdad? Él es el mensaje y el mensajero. Él no anuncia otra cosa, Él al final de cuentas se anuncia a sí mismo. Cuando anuncia el reino de los cielos, se anuncia así porque Él es la vida. El reino de Dios consiste en la vida, sí. ¿Y Cristo qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El reino de Dios consiste en el amor, pero Dios es amor y Jesús es Dios, Jesús es el amor. Y todos, por lo tanto, necesitamos a Jesús. Vayamos nuevamente a las Sagradas Escrituras y diciendo esto, les mostró las manos, ya resucitado, glorioso, y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Yo estoy seguro de esto. Una familia que tenga al centro Jesús, una familia que tenga al centro la Eucaristía, una familia que tenga al centro, como nos decía el Papa Juan Pablo II, el Rosario, ¿sí? Les aseguro que es una familia que se regocija, es una familia que vive feliz, una familia que va alcanzando una plenitud. Habrá problemas como todos, pero con unas dimensiones muy distintas, porque el Señor está ahí reinando sobre esa familia. Miren,
Hay una idea aquí central que no sé si esté en grado de hacerla fácil para todos nosotros. Cristo anunció el reino de los cielos que consiste en vida, verdad, justicia, paz, gracia, amor. Y el Papa Benedicto XVI se quejaba porque las grandes organizaciones han recibido ese mensaje y también buscan la paz, ¿verdad? Ahí está la ONU y también buscan que la justicia y también quieren trabajar por la verdad. Incluso los gobiernos, al final de cuentas, eso nos presenta. Pero el Papa denuncia un reinocentrismo. ¿En qué consistiría el reinocentrismo? Sí, que Jesús dice, el reino es esto, vida, justicia, paz, verdad. Las personas trabajan por el reino, pero quitando a Cristo de todo eso. Entonces las personas, los gobiernos y las grandes instituciones nos quieren hablar de paz, de justicia, pero nos han quitado a Cristo. Y quitándonos a Cristo nos quitan lo esencial. Le quitan lo esencial a una familia. Nosotros debemos saber que la alegría de la que hablamos, la alegría de la que estamos anunciando siempre, brota de él. Por eso el Papa Benedicto XVI a los obispos de Aparecida de América Latina les decía, cuando estaban dando el lema, discípulos misioneros para que nuestros pueblos tengan vida. Y decía el Papa Benedicto, pónganle en él, porque en él está nuestra vida. En él tenemos todo. Él es el amor que buscamos. Él es la resurrección. Yo no entiendo la resurrección a secas. Yo solamente puedo entender a la resurrección cuando me hablan los apóstoles de que vieron a Jesús resucitado. Bueno, vamos a seguir adelantito, a lo mejor un poco más. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ni la paz ni la alegría que nos trae Cristo es como la de este mundo. Ustedes y yo sabemos ese pasaje que dice Jesús, les dejo mi paz, pero no se las doy como las de este mundo. La alegría del cristiano es participación de la alegría de la eterna de la Trinidad. Dios Padre nos ha otorgado en su Hijo y en su Espíritu Santo el gozo de la alegría que será eterna. Pues quien cree en Dios es dichoso, beato, bienaventurado. El mismo Papa Francisco, en ese documento que les hablaba yo de Gaudete et Exultate, gócense, regocíjense, que es la vocación a la santidad que tenemos todos, nos habla de que quien busca verdaderamente la santidad está en el verdadero camino y es beato, es bienaventurado, es dichoso. Las bienaventuranzas, pues también las tenemos como la marca esencial de los cristianos, ¿verdad? Que es una radiografía de quién, de Cristo. ¿Quién es? Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos serán dueños del reino de los cielos. ¿Quién es el que es pobre? ¿Quién es el que no tuvo dónde reposar su cabeza? ¿Quién es el que no tuvo dónde nacer, ni siquiera dónde lo fueran sepultados, si no fuera por un regalo? Cristo, ¿verdad? Y que es dichoso. La alegría, pues, estimados, para ir concluyendo, no es un adorno y no puede ser un adorno en nuestros mensajes. Es más, yo estaba pensando, por aquí lo tengo escrito, la alegría no es una cuestión nada más de una teoría, sino es cuestión de nuestra pastoral, es cuestión de nuestra evangelización, es cuestión de la liturgia. Imagínense una liturgia donde nosotros todos estamos tristes. Denunciaba el Papa Francisco a unos, ¿verdad? Que siempre tenemos en misa la cara de Cuaresma, ¿sí? Que no hemos pasado la Pascua, no hemos pasado a la resurrección, a la vida nueva. Y yo creo que deberíamos de preguntarnos, ¿qué nos está faltando? ¿Qué estamos haciendo mal? Que nuestras liturgia, por ejemplo, la Eucaristía, la dominical, está falta de alegría. Hasta el mismo coro a veces, vamos, yo creo que la gente que sabe música dice, no, yo aquí a esta iglesia ya no vuelvo a venir. ¿Sí?
Bueno, no solamente el coro, quienes proclamamos la palabra, el sacerdote que hace su homilía y todos, yo pienso a partir de lo que estamos diciendo, de veras, hay algo que nos está faltando donde nosotros seamos promotores del gozo, del gaudium en cada una de nuestras personas que van al templo. La exhortación del Papa Francisco, Amoris Laetitia, nos invita a vivir hoy con júbilo el amor en la familia y a recibir el anuncio cristiano sobre el amor como buena noticia. Los destinatarios en esta ocasión no son solamente los agentes de pastoral, los obispos, los sacerdotes, los laicos comprometidos. En este caso, los destinatarios de este documento son los esposos cristianos, llamados a vivir esa alegría, ¿verdad? Ese gozo de ser el uno para el otro en el amor que santifica, el amor que no es solamente una entrega personal, sino una apertura a lo eterno, ¿verdad? A lo sobrenatural. El hombre, cuando se casa con una persona, no se hace solamente o se compromete con Dios por los bienes materiales de esa persona, sino de los bienes sobrenaturales, ¿verdad? El esposo tiene que buscar el bien sobrenatural de su esposa y viceversa. Siguiendo estas tres claves, que somos el pueblo de Dios, que somos un pueblo, que somos la iglesia, pueblo santo fiel de Dios, que somos un pueblo en salida, que busca, que va a las periferias, que va más allá, y sobre todo que lleva la alegría. Y siguiendo el documento que nos invita al evangelio de la familia, a llevar el evangelio a las familias, yo creo que podemos concluir diciendo que estamos invitados a una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría, pero especialmente dirigida al gran tesoro y patrimonio de todas las culturas y de todas las sociedades y de todos los tiempos, que viene a ser la familia. Convencidos de que el anuncio cristiano relativo a ella es verdaderamente una buena noticia, un buen anuncio. Es algo que va a causar la felicidad de las personas. Estamos convocados a salir, a custodiar, defender y promover la iglesia, a la familia, ¿verdad? Como la célula más importante dentro de nuestro pueblo santo fiel de Dios. La cuestión de la evangelización es una pasión por Cristo y una pasión por su pueblo, lo dijimos hace rato, pero ahora tendrá que ser una pasión por la familia, un defender a cada una de las familias, llevando a todos el alegre mensaje del evangelio, para que la alegría de las familias sea plena. Bueno, voy a concluir. Que la Sagrada Familia, Jesús, José y María, intercedan por nuestras familias. Que San Manuel Morales, esposo y padre ejemplar, nos ayude a comprender que Dios nunca muere y que velará por la familia, que estará siempre a favor de las familias. Hoy, ante las amenazas que recibe la familia, que son múltiples, ante las abrumadoras ofertas del consumismo, en el individualismo, en las búsquedas de placeres enfermizos y todas las amenazas que se dirigen a las familias, les invito a escuchar nuevamente la palabra de Dios en Nehemías 8:10. No se entristezcan porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Quizás este tema lo debí de haber escrito yo, pero haberlo expuesto una persona con más alegría, no sé, ¿verdad? Con más gozo, con más convencimiento, que nos hiciera sentir a gusto, felices de estar aquí, de comenzar un estudio que realmente trae un mensaje nuevo, bueno, extraordinario para cada una de nuestras familias, para cada una de nuestras personas. O digámoslo así, ¿verdad? Ya lo he dicho, lo escribí, lo he dicho, y que el Señor haga frutos abundantes de alegría y de gozo en cada una de vuestras familias. Que así sea. Dios los bendiga.
Agradecidos con el padre Rubén por esta ponencia, que no solo nos introduce al documento que vamos a estudiar de Amor y Leticia, sino que nos presenta esta línea de pensamiento del Papa Francisco en clave de alegría, que nuestra pastoral familiar, como dice el padre, pues la hagamos con actitud y con alegría, sabiendo que apostamos por la familia y apostamos siempre por lo mejor. Si hubiera alguna pregunta o alguna intervención, igual acá quienes nos ven por Zoom, lo podemos dejar en este momento o si gustan al final. Por aquí, un hermano. Histología, siendo la cruz, nacido desde la antropología. La mayoría de los seres humanos no conocen a Cristo. No puede haber una antropología desarrollada de manera natural, porque sin conocer a Cristo no vamos a hacer desarrollo. Entonces se puede explicar eso. Bueno, los padres de la iglesia, desde los grandes pensadores, entre ellos San Justino, hablan de las semillas del verbo, de cómo el hombre, independientemente de que haya llegado el evangelio explícito a una determinada cultura, ellos ya tienen valores, ¿verdad? También el Concilio Vaticano II, en la mayoría de sus documentos, habla de que hay grandes valores en las diferentes culturas que vienen del Espíritu Santo, que son dados por Dios. Todo lo que es verdad, todo lo que es bondad, todo lo que es justicia, al final de cuentas está iluminado, ilustrado por el don del Espíritu Santo que se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Pero eso no quita que haya, decía Karl Rahner, cristianos anónimos, ¿verdad? Porque ya tienen esa semilla dentro. Eso no quita que una vez que llegó el evangelio, nosotros estemos convencidos, junto con los grandes misioneros del medioevo y antes, ¿verdad?, de que necesitamos llevar el mensaje del evangelio, que también nos dice la iglesia, que purifica las culturas, purifica lo que ya tienen de bueno y de verdadero, ¿verdad? Y no solamente lo purifica, sino que lo lleva a plenitud. Nosotros tenemos un mensaje que a todas esas culturas les va a llevar a una perfección de su vivencia espiritual, de su vivencia, ¿cómo le vamos a decir?, religiosa. Y además de que no debemos descartar jamás que donde haya una manifestación de esa verdad, también hay manifestaciones de oscuridad de la verdad, ¿verdad? Y por eso el evangelio no solamente viene a sanar esas culturas o el aspecto religioso, sanar, elevarlas y consumarlas, dice sanatur, elevatur y consumatur, son palabras en latín, ¿verdad? No es por presunción, sino porque tenemos que llevar sanando con el mensaje de Cristo lo que se tiene, de alguna forma elevando esas culturas y consumándolas, porque el mensaje de Cristo es la consumación, ¿verdad? Entonces, tiene razón, hay aspectos buenos, pero nosotros convencidos de que Cristo trae lo más grande para todos, tenemos que ir a ellos. No sé si... Gracias. Gracias, padre Rubén. Como bien dice el padre, tomamos el documento, lo vamos a compartir, no solo las diapositivas, sino el padre ha hecho un pequeño escrito y ahí lo podemos seguir meditando en nuestros grupos. Entramos, hermanos, a este primer capítulo de este documento del que ya nos hablaba un poquito el padre Amor y Leticia, así se dice o así se pronuncia, y podemos traducirlo como la alegría del amor. El capítulo 1 es a la luz de la palabra. Como introducción solamente son 7 numeritos, solamente brevemente, es decir, dice el Papa que resume el sentir de los padres sinodales, que la alegría del amor que ya se vive en cada una de nuestras familias tiene que ser siempre una buena noticia. Tenemos nosotros que dar testimonio de esa alegría, de ese amor, no solo ser, pues es que a veces nos gana el morbo y solo hablamos de cosas malas y solo hace ruido una mala noticia en nuestra familia o en nuestra iglesia y nos quedamos las cosas buenas. Entonces, la alegría del amor tiene que ser
una buena noticia hoy en día. Se hace una reflexión sobre la problemática y la situación actual, sobre la importancia no solo del matrimonio, no solo de la familia, sino de la pareja, del matrimonio. Dice el Papa, hay que pensar no solo desde el magisterio, no solo desde el escritorio, sino buscar respuestas o soluciones a los problemas de las familias que estén aterrizados en cada una de las familias. No es igual la realidad de los que estamos ahorita aquí en la ciudad de Durango que los que están a lo mejor en aquellas situaciones zacatecas o los que están en la parte de la sierra o los que están en los llanos. Entonces, cada realidad requiere o busca sus propias respuestas. Este documento se da en el contexto del Año de la Misericordia y dice el Papa Francisco, es lo que quiere que se proponga a las familias cristianas, que se valoren el don del matrimonio y el don de la familia desde el amor, desde la misericordia, pero también ser signos de esa misericordia divina ahí donde hay familias que sufren crisis, donde no se experimenta paz ni gozo. De hecho, se da el día de San José, se nos entrega este documento, claro, como padre de familia, pues desde luego en esta línea, ¿no? Y entonces entramos de lleno al capítulo 1, que son los temas, los puntos o los números del 8 al 30. De todos modos lo vamos a compartir. ¿Qué nos habla este capítulo 1? Una visión general, es simplemente el Papa y los obispos presentan una visión de toda la familia, partiendo de diferentes textos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Dice ahí el Papa, desde la página 1 o desde el inicio hasta el final de la Biblia, siempre aparecen textos que nos hacen referencia a la familia, como dice ahí, historias de amor, pero también historias de crisis familiares. Esto aparece desde el Génesis con Adán y Eva hasta el Apocalipsis con las bodas de la esposa y del cordero. Toda la Sagrada Escritura estaremos escuchando temas de familia. Lo podemos hacer una lectura precisamente en esa clave de familia. ¿Qué más nos dice Mateo 7:24? Que el Señor Jesús, esta también es como la introducción del capítulo 1, hace referencia en su parábola a las dos casas, la que está construida sobre roca o sobre arena, también a una manera de hablar simbólica de las familias. Hay familias que están construidas sobre roca y hay otras familias que están construidas sobre arena. ¿A qué se debe esto? A la libertad de cada uno de sus miembros. A veces solo la mamá es la que va a misa, a veces solo uno es el que tiene el sacramento, uno es el que cree en Dios y a lo mejor los demás no. Esta es parte de la propia libertad, como lo iremos viendo. Dice el Salmo 128, dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Del fruto de tus trabajos, de tus manos comerás. Serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como vid fecunda, tus hijos como renuevos de olivo. Es decir, una familia construida sobre roca que ve brillar la bendición de Dios en su vida y lo contrario también. En el centro de toda familia bíblica, en todas, en cualquiera, siempre vamos a encontrar la pareja, el esposo y la esposa, el padre y la madre, con toda su historia de amor. Y no siempre es una historia de amor, sabemos, al estilo de Disney, y vivieron felices para siempre. Sabemos que siempre conlleva muchos bemoles, muchas vicisitudes, muchos problemas, pero es parte de nuestra propia realidad. Dice, esto es muy interesante, hermanos, en esos números del 9 al 13, habla de la pareja, tú y tu esposa. Dice Mateo, el Señor Jesús en San Mateo, haciendo referencia a estos textos del Génesis, que en el principio los creó hombre y mujer. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque yo he escuchado a muchas mujeres feministas, claro, pero de extrema izquierda, no digo que aquí no seamos feministas, que dicen, no, es que la Biblia es misógina, es que la iglesia, es que Dios, y quieren meter muchas ideas. Es que desde el principio se han malentendido, por ejemplo, tan solo este texto de Génesis 1:26, nada más puse el principio y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
y Dios creó al hombre a su imagen. Cuando ahí dice hombre, no se refiere al varón, se refiere al género humano que en hebreo se dice Adán, ¿verdad? Y el hombre o el género humano o la humanidad está conformada o la integran el varón y la mujer. Quiere decir que la imagen de Dios es desde el principio pareja. Y no en estas ideas de querer ponerle a Dios un sexo, entonces es hombre, entonces es mujer, en esta misma lucha de géneros o en estas ideas feministas, porque sabemos que lo trasciende desde luego, sino es un tratar de entender que somos imagen y semejanza de Dios. Dice ahí, imagen de Dios, claro, como pareja, hombre y mujer. Dios creador, la fecundidad que se da en la pareja. Por eso, uno de los fines esenciales del matrimonio es tener hijos. Si hoy se quieren casar, pero no quieren tener hijos, nada más perros o gatos, pues entonces no hay matrimonio, no estamos partiendo del plan de Dios. Y luego algo interesante, aunque no nos metemos mucho ahí, el Padre tendrá mucho más para compartirnos. Hay muchos elementos en la Sagrada Escritura, pero dice ahí Dios. Dios es Elohim, y Elohim no solo es un plural majestático, decimos, sino que da a entender la convivencia o la comunión de personas. Hagamos, ¿quién? Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, que es comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios, que es familia, le pide al hombre, que es hombre y mujer, que integre también una familia. Y el Papa, aparte de eso, y tendríamos mucho para ahondar cuando tengan oportunidad de estudiar la Sagrada Escritura. Yo creo que este capítulo nos lo presenta de una manera muy general, pues tendremos mucha riqueza en el crecimiento. San Juan Pablo II decía, nuestro Dios en su misterio más hondo no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, es padre, filiación, es hijo, y la esencia de la familia, que es el amor. Pasado mañana celebramos Pentecostés. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Por eso, contemplar a Dios uno y trino es contemplarlo también en la imagen en la que Dios ha querido plasmarse, que es la familia, una familia fecunda, una familia con hijos, una familia que manifiesta este misterio de Dios. Hay mucho por crecer, ¿no? Hay otros puntos que dice el mismo Jesucristo, nuestro Señor, en el Evangelio. El documento solo aborda dos. En Dios que crea al hombre dice, bueno, el hombre, el varón, se experimenta solo, una soledad que le perturba, una soledad que no es aplacada ni por los animales ni por toda la creación. Por eso necesita una ayuda recíproca. Y entonces, ahí es donde se da ese encuentro con un rostro, con otro tú, el hombre y la mujer, que refleja el amor divino. Y es el comienzo de la fortuna, claro, de la ayuda semejante, de la columna de apoyo. Aquí es donde surge la familia. Cuando el hombre se experimenta solo y sale en búsqueda de otro, de otra, sí es carne de mi carne, ¿verdad? Como dice, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cuando utiliza el verbo unirse a su mujer, como pongo ahí arribita, es un verbo que también habla de una unión, no solo física. Cuando hablamos del estar en Dios, no solo es estar pegadito, ¿verdad? Sino también se utiliza para hablar de la unión espiritual o la unión íntima con Dios. También no solo en el cuerpo, sino también el espíritu. Unión con Dios, de manera que la unión en el matrimonio, cuando dice que serán los dos una sola carne, no solo se refiere a la unión sexual o a la unión corporal, sino a la donación voluntaria de amor. Por eso cuando dice serán una sola carne, claro, un abrazo físico, el cuerpo, pero también la unión de corazones, la unión de vida y desde luego los mismos hijos como un fruto de esa unión. Segundo punto del capítulo, tus hijos como brotes de olivo. Después de hablar de la pareja, dice el documento del Papa que en el Antiguo Testamento, después de
el tetagrama sagrado, ¿verdad? De esas 4 letras que nosotros no pronunciamos y decimos simplemente Adonai o Señor. Dice, después de ese, la palabra que más aparece es hijo, una descendencia, tus hijos, el fruto de las entrañas. Hijo, en hebreo se dice ben, y está muy emparentado con este otro verbo que se dice baná. De ahí que cuando se hable de hijos, se habla de la edificación de la casa, de la vida social, el comercio que se daba a la puerta de la comunidad. Los hijos son desde luego una ampliación de ustedes, padres, pero una ampliación buena para construir, porque depende a fin de cuentas de cómo los enseñemos. Por eso los hijos continúan con la misma historia de salvación y esta se pasa de generación en generación. Lo que mis abuelos me enseñaron o lo que mis padres me enseñaron, yo se lo transmito a mis hijos, y también desde luego la fe, no solo las cosas materiales o los valores fuera del reino. Ahí dice, en ese momento, cuando los hijos comienzan a verse como un don de construcción, ahí es donde hijos y matrimonio que conviven en una familia se pueden convertir en una iglesia doméstica. Ahí donde todos nos reunimos en la casa, así como en el Nuevo Testamento, las familias vivían en comunión con todos los demás cristianos y la iglesia era una iglesia doméstica porque se vivía la fe en la casa. Y eso ustedes lo saben. Si nosotros hacemos oración, si nosotros vivimos desde nuestra casa, nos enseñan a rezar el rosario del perdido, a darle gracias a Dios por los alimentos, vamos formando una iglesia doméstica. Por eso dice el Papa, la familia es el primer lugar de la catequesis de los hijos. No esperar a que tenga 7 años a mandarlo al catecismo y hacerle sacar canas verdes a la pobre catequista. Si no pueden los papás, pues ahí guárdenme los té unas 2 horas todos los sábados para poder hacer mis cosas. La fe, al igual que los valores, al igual que la educación, decimos, se mama. Lo aprende uno desde pequeño. Cuando ve uno al papá arrodillarse, cuando va uno a misa, cuando va uno a la mamá rezar o a la abuelita, eso se vive. Por eso los padres tienen una misión de educar a los hijos, una misión educadora. Ustedes, los papás, son los primeros maestros de fe para sus hijos, y los hijos están llamados a acoger y a practicar el 4.º mandamiento que ustedes les enseñaron. Hoy escucho muchos maestros, profesores que dicen que cómo batallan con los alumnos en todos los niveles, no solo de preescolar, no, son unos angelitos primaria, ya a lo mejor los más grandes, secundaria, prepa, porque son valores que no aprendieron en la misma familia. Si no respetan al padre y a la madre, ¿ustedes creen que respeten a alguna otra autoridad? Y eso no se lo enseñamos en la propia casa. Y desde luego, pues recaerá sobre la propia familia. Dice también el Papa, tienen que entender los padres que los hijos tienen su propio camino de vida, su propia realización que habrá que orientar y respetar. Los hijos no son propiedad de la familia. Dábamos pláticas o formación en torno a las vocaciones del seminario, y una señora muy entregada y hacer oración por las vocaciones a la vida sacerdotal. Cuando resulta que su hijo es el que se quiere meter al seminario, no, que se meta cualquiera menos mi hijo, porque mi hijo sí me tiene que dar nietos, mi hijo sí me tiene que cumplir en esto. Los hijos, dice el Papa, no son propiedad de la familia, de los padres. Tenemos que, ustedes, claro, guiarlos para que ellos se realicen en su propio camino de vida. Siguiente punto, son algunos cuantos, dice ahí, es verdad, un sendero de sufrimiento y sangre, del número 19 al 22. Es verdad que no todas las relaciones familiares son perfectas, y esto lo vemos en todas las historias de la Sagrada Escritura. Ninguna está exenta de un problema, de una crisis, preocupación. En la Biblia encontramos multitud de circunstancias familiares que rompen la vida de la familia, que rompen o resquebrajan la íntima comunión de amor. Decíamos en otro tema anterior a este, es que no existe la familia perfecta ni feliz, y no tengo que ser una familia perfecta
totalmente para tratar de evangelizar a los otros o tratar de compartir lo bueno, mucho o poco que tenga. Por eso, dice el Papa, tenemos que reconocer que está la presencia del mal que corrompe a todas las familias. Por eso se presenta el ser de familia como un sendero de sufrimiento y de sangre. Y pone ahí muchos ejemplos, bueno, unos cuantos, pero podemos poner muchísimos más. A Caín y Abel, fratricida, una historia donde un hermano mata al otro. Cuántas historias de enemistad en la familia, disputas entre los hijos y las esposas de los patriarcas, cuántos problemas a nivel interno con los matrimonios, tragedias en la familia de David, a pesar de ser el rey por excelencia en el Antiguo Testamento, ya sabemos que no cumplió al 100% lo que tenía que hacer y todo lo que conlleva, no solo la infidelidad, el homicidio, etcétera. Las dificultades de Tobías, los lamentos de Job, etcétera, tantas cosas. Por eso, gracias. Por eso Jesús conoce el sufrimiento y las fatigas familiares, porque él mismo nace en una familia humilde y modesta. A la Virgen María le toca dar a luz, ya sabemos, allá en un pesebre. En una ocasión les decía yo que unas monjitas me decían, ¿a poco usted cree que la Virgen María no cargaba su pañalera para darle todos los cuidados a su hijo allá en Belén? Le digo, pues no, porque no era plan, para al menos no para ella. Pero es parte pues de una historia de sufrimiento porque nace, vive, se desarrolla, crece en una familia. Y ahí vemos historias de familias, cómo el Señor afronta la enfermedad con la suegra de Pedro, cómo el Señor afronta el drama de la muerte con la hija de Jairo cuando llega a la casa y todos están llorando, cuando él mismo llora la muerte de su amigo Lázaro, cuando se encuentra con la viuda de Naín, que llora o que grita alaridos la muerte de su hijo, un hijo que abandona a su padre. En Lucas todos conocemos la historia del padre misericordioso, del hijo pródigo, hijos difíciles con comportamientos inexplicables, hijos víctimas de violencia, tantas cosas. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe, lo conoce, verdadero Dios, decimos en el credo, y verdadero hombre. La palabra de Dios no se queda pues en ideas lejanas. Quien crea que la Biblia está desactualizada, que ya no tiene una actualidad al día de hoy, se equivoca desde luego. La Biblia o la palabra de Dios aterriza en la vida diaria con sus inquietudes, con sus dificultades. Por eso el Papa Francisco presenta la Sagrada Escritura como una compañera de viaje para toda la familia. No solo para las cosas buenas, sino especialmente, dice, para este camino de sufrimiento y de sangre, para este dolor, para este sinsentido. A veces tantas cosas solo ustedes saben, cada quien los problemas o las crisis que cargamos en nuestras familias. La fatiga de tus manos, cuarto punto, los puntos números 23 al 26. Dice el Papa, dicen los obispos en general, que el trabajo desde luego es una parte fundamental de la vida humana, que desde luego contribuye al desarrollo de la sociedad y que sostiene la familia, pero que hay que enseñarlo también a los hijos, que hay que hablar de la dignidad del trabajo, hablar de que no se trata solo, a veces siento hoy que nuestra cultura es la obtención del beneficio inmediato, ¿verdad? Por ahí presentaban algunas encuestas, ¿qué es lo que los jóvenes quieren ser hoy? Ya no buscan ser lo que los papás eran o los abuelos, hoy buscan ser influencers, ¿verdad? Hoy buscan ser algo que obtenga beneficio, pero que no implique sacrificio, y no se entiende el trabajo como parte del propio desarrollo. Al contrario, a lo mejor como papás, a lo mejor caemos en una especie de pecado, o a lo mejor no ayudamos cuando consentimos, no, que mi hijo no, ¿cómo se le ocurre a mi hijo barrer o no recoge usted no, yo qué sé? La falta de empleo, la precariedad laboral se transforman desde luego en nuestras vidas de familia en sufrimientos. La degeneración y los desequilibrios, a fin de cuentas, pecado cuando no se cuida el medio ambiente. Y por último, la ternura del abrazo.
dice el Papa Francisco, sin duda, que el fruto del amor son la misericordia y el perdón. Por eso dice que en todas nuestras relaciones de pareja, de hijos, de padres con los hijos, la ternura debe ser una virtud central a la hora de atender yo al otro o a la hora de atender yo a la familia. Vivimos a un ritmo tan acelerado que a veces ya no solo no hablamos de ausencia de alegría o de quizá de amargura, sino hablamos de violencia. Solemos ser muy violentos y nos desquitamos pues con el que se me acerque, la pareja, el hijo. A veces los hijos son los que llevan todos los problemas sin saber que traen los papás, ¿verdad? Por eso dice, la unión entre el fiel y su Señor se expresa siempre con rasgos de amor paterno o de amor materno. ¿Han escuchado ustedes, han visto esta imagen de Rembrandt, ¿verdad? Donde el padre amoroso recibe al hijo pródigo que llega después de andar mendigando comida? Y cómo Rembrandt, en su genialidad, a la hora de acoger a su hijo, pone dos manos diferentes, la mano de un varón dura, fuerte, viril, y la mano de una mujer débil o frágil o más tierna, ¿verdad? De manera que Dios acoge con amor de padre fuerte cuando se requiere y con amor de madre, de ternura, de calidez. Así es Dios. Por eso evoca, dice, a un niño recién nacido en los brazos de su madre. La Biblia pues confía en la familia, en nuestras familias, compuestas de esposos, de padres, de hijos, para que estas familias conformen una comunión de personas a imagen de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde entra precisamente el icono, la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Así como a los magos se les pidió que fueran a adorar al niño y a su madre, así hoy a nosotros familias se nos invita a contemplar en María, en el niño, en San José, todas estas realidades. La Virgen María, a pesar de ser la madre del Hijo de Dios, no la tuvo fácil, ya sabemos, una espada atravesará tu alma. El mismo San José teniendo que emigrar para proteger a su hijo, ¿verdad? De Herodes y etcétera. Postrarse y adorarlo. Y como María, exhortados no solo como mujeres, ustedes como madres, sino todos en la familia, exhortados a vivir con coraje y con serenidad los desafíos familiares, los tristes y los entusiasmantes, los difíciles y los alegres. Todo esto lo conservaba en su corazón, dice la Virgen María, la llena de gracia, la que estuvo también allá a los pies de la cruz de su hijo, la que estuvo ahí contemplando también estas situaciones de dolor. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, con esto. Este es el primer capítulo, de una manera muy breve, muy sencilla. Nos vamos a compartir el documento, los documentos y el oficial para que ustedes lo puedan releer y a compartirles los subsidios que se hicieron en el pasado año de la familia. Como ya sabemos, lo comentaba la reunión pasada, se hizo el año de la familia en el 2021-2022 y se hablaba precisamente de de esta necesidad de profundizar sobre nuestras familias y de volver a la alegría del amor. Hay muchos documentos, hay muchos subsidios que nos van a ayudar en este recorrido de aquí a noviembre a que terminemos. Si hay alguna duda, alguna aportación, hermanos, o acá en el grupo de WhatsApp. Adelante, si alguien nos ayuda ya con el micrófono. Padre, en un principio usted estaba una familia sencilla, padre, madre, pienso en eso que usted nos comenta, que hay familias pues que va a empezar a no ser hermanos, cómo no respeta la libertad, pero creo que como usted otra palabra, pero mágica, sino clave entre parte de la estructura que tengo, cuando dijo el Señor, hagamos. Yo
esa palabra puede ser más, ser más para estos tiempos. Tenemos cierta responsabilidad como padres de hacer la familia. Entonces, yo creo que más como que necesitamos tomar esa responsabilidad de vuelta. Como decirle, estás en todo, sabes que entonces, si digo que bueno, vamos a estar como se nos van de los 8 años antes de los 10. Sí. No, su nombre, hermano. Ramiro. Lo digo porque acá igual no se oye. Comenta el hermano Ramiro, uno de los puntos que se dice, por eso la comento aquí, dice que no se escuchó la pregunta. Dice que en una de las partes del documento, dice el Papa que a fin de cuentas, pues donde se viven todas estas crisis y todos estos problemas, a pesar de que el plan de Dios es entra la libertad de los miembros de cada uno de nosotros. Qué bueno fuera que todos hiciéramos lo que Dios quisiera, ¿verdad? Y buscaríamos desde luego el reino de los cielos. Pero bien dice el hermano atinadamente, dice, bueno, sí, pero mis hijos, mientras yo tenga la autoridad, mientras estén en mi casa, mientras sean pequeños o mientras yo pueda, pues claro que los voy a formar, claro que les voy a decir. Y decía, no sé si sea una que me esté pasando, no, yo creo que eso es lo que buscamos precisamente. Y eso es lo que dice el documento, que la educación primera en la fe y en todo es de los padres. Y que una de las cosas que tienen que enseñar los padres es enseñarles a sus hijos el valor del cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, y yo les comentaba, le digo, si no les enseñamos a honrarlos a ustedes, pues ¿cómo le vamos a pedir a este niño, sabe qué? No le haga esto a la catequista, no le haga esto a esta otra persona en la calle, no sea así en las redes sociales. Pues no, porque carece de esa formación básica y de esa formación inicial. Eso que usted dijo es el ideal, que todos, a fin de cuentas, la pastoral familiar es eso, que las familias sean las primeras educadoras de sus hijos. Y ya lo que falta, pues ahí entran las catequistas o los catequistas a apuntalar, pero los valores y la vida de fe empieza ahí con ustedes, hermano. Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más por acá? Que no se escuchó la pregunta. Sí, allá. Bueno, los dos se creen de casa. Entonces, si para mí algo que empezó así, tengo una hija que está 14, 16 años, quiere, así se lo mejor, se lo mejor para mi hija, yo diría que está mal, porque pues no sé, a lo mejor pues para ella, sí, entonces así dice el nombre porque para que no se llama la atención de la forma. Llega con algo, oye, aquello, no quiere que le diga así, y la mamá, sí, no hay problema, o está bien, no tiene nada, así, es el natural, entonces ahí como los motores, lleva un día así, por el camino. Su nombre, hermano. Pregunta el hermano Gabriel para los que nos
sintonizan por Zoom, ¿verdad? Siguiendo la misma línea del otro hermano, dice, bueno, pues es que ya cuando son adolescentes, a lo mejor en el uso de su libertad, que quiere utilizar cierto tipo de ropa, una jovencita, que quizá uno de la pareja dice que está bien y el otro dice que no está bien. Dice, ¿cómo llevar un sano equilibrio, ¿verdad? Y cómo, pues, también un poquito proteger a la jovencita. Yo creo, bueno, para empezar, primero, este es un primer capítulo. Habrá otros, el cuarto, por ejemplo, el quinto, que hablen más enfocadamente de cuestiones actuales. Por ejemplo, este quiere tomar toda la Sagrada Escritura como fuente y como base para que sepan que a fin de cuentas todo lo que vamos a ver, pues, que viene. Y yo creo que en ese sentido, pues no puedo yo llegar a imponer un valor que a lo mejor no trabajé desde el inicio. A lo mejor en una familia donde desde el principio no que se impuso, sino que se trabajó en la importancia de la dignidad de los niños y en el trabajo de cuidar su apariencia y todo esto, pues no tiene que llegar a un momento donde se da un parteaguas porque viene siguiendo toda una línea. Pero cuando hubo a lo mejor ausencias o cuando no hubo a lo mejor mano dura o atención más que mano dura en un primer momento, pues sí, a lo mejor ya la hora de la rebeldía es más difícil, ¿verdad? Pero ustedes sin duda tendrán más elementos para responder eso. También, hermanos, solo para terminar, hicimos un grupo o hicimos una división a nivel de pastoral familiar y también de equipos de Fajulavi, donde cada 2 o 3 matrimonios estamos divididos aquí en la ciudad para atender las diferentes parroquias de los diferentes decanatos. Entonces, si algún grupo, si algún grupo, ya sea pastoral familiar o de otro, necesita que los vayan a acompañar, nos dicen por medio del chat o en los números que están ahí, y ya, pues, según el que les toque o las familias, podemos ayudarlos o podemos ir a acompañarlos para que no sea que nada más se ofrece el tema y ya. Seguiremos creciendo, hermano, y seguiremos abundando un poquito más sobre estos temas cuando llegue el momento, con el favor de Dios. Agradecemos a todos su presencia aquí en el auditorio del MFC, agradecidos con los hermanos del MFC por prestarnos su auditorio y agradecidos con todos los que nos vieron por Zoom. Vamos a terminar, nos ponemos en pie con la oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los dones que nos das, por el don de la vida, por el don de la familia, los amigos, el trabajo, la salud, por el don de la fe. Hoy te queremos dar gracias porque a imagen tuya nos has dado una familia. Gracias por nuestros padres, por la pareja, por los hijos, gracias por los amigos. Te pedimos que nos concedas crecer en este amor y en esta alegría, que sepamos transmitirlo primero a nuestra familia y después ser apóstoles y testigos del Evangelio en el mundo. Que nos concedas la gracia de saber testimoniarte, especialmente en las familias más necesitadas o en aquellos más vulnerables o más heridos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestra familia, nuestras parroquias, nuestras comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Que tengan muy buena noche y muchas gracias.